Hola, hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, Súper, gracias. ¿Usted? súper, me da gusto. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, ya me están escribiendo en el chat que sí. Oigan, enciendan sus cámaras. No les he contado por qué me es raro de repente que no prendan sus cabritas. El asunto es que a veces de repente sucede, pasa. Bueno, son muchas razones. Una de las razones es que se me va el internet. Y entonces yo no puedo ver que siguen ustedes en línea porque se me fue el internet y me sigo hablando. Hola, hola. Y me doy cuenta hasta que me escribieron ya en el chat, oye, Leonardo, no friegues, ya nos fuimos y no hay luz, qué pasa, híjoles, ¿no? Entonces, por eso me gusta ahí como ver algún rostro que se sigue moviendo. O cuando pregunto, hey, dije algo chido y me dicen, sí, ya estuvo chido. Cuando digo, ay, dije una tontería, sí, Leonardo, te pasas, eres muy sangrón. Entonces, por ahí va el asunto más o menos. Pero les quiero agradecer. ¿Cómo están en este lunes primero de... Ya estamos a primero y estamos en septiembre, se nos está acabando el año. Deseo que todo vaya bien. Hola, muy bien, gracias. Ya emocionada de volver a verlo. Me intriga mucho los días que no entro al taller. No, pues yo iba a estar más integrante porque pese a las expectativas y al pronóstico, ¿de qué crees que vamos a platicar? Vamos a platicar de cómo se cocina el arroz. Eso va a estar interesante, ¿eh? Y si quieren rojo, si quieren con regaliz, si quieren ¿cómo se llama los? Azafrán, iba a decir alquitrán, pero alquitrán no es como de los cigarros, no, eso no. Con azafrán, va a estar interesante el asunto. Pero bueno, oigan, les quiero preguntar, dudas, si no dudas, comentarios de lo que estuvimos viendo la sesión anterior, cosas por el estilo, nada, todo chill, todo chido, todo bien, todo funcionando, todo en orden. Todo muy bien de mi parte, perfecto. Voy captando lo más que se pueda. Eso sí, entré a lo que es, por decir, el apartado donde dice taller y traté de avanzar para subir en el porcentaje, por decirlo así, y me quedé Ujú, en el 16%. Igual abrí todos los recursos que hay, pero ujú. me quedé atascada ahí. Nada más dice que hay dos actividades pendientes, pero me imagino que son las que vamos a hacer al último, ¿no? Sí, eso es correcto. Entonces vamos a ir desdoblándolo, desplegándolo conforme vayan avanzando las semanas. Entonces, no se preocupen, yo en su momento, pues les diré, ¿no? De qué va el asunto, cómo está el asunto, cómo es el tema de las actividades, cómo es. Por allí me preguntaban la semana pasada el tema de los materiales. Yo sí me quedé como pensando, porque en teoría esta ocasión no se solicitaron como tal materiales, porque más bien la actividad que vamos a hacer pues, es como más lúdica, menos, como que más bien es de tener los conocimientos, de tener como esa información aquí y la actividad pues es más como les digo, lúdica. Pero vamos a platicar de eso, entonces no se preocupen, no se preocupen. ¿Duda? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Berenice, prendiste tu cámara. Buenas noches, hola, hola. Todo bien entonces. Asumiré que todo bien. ¿Sí se sigue escuchando? Porque a lo mejor se dejó de escuchar. Bueno, Sí, sí, se entonces, sigue Sí se escuchando. escucha. excelente y extraordinario. ¿Les parece que platiquemos del arroz y de cómo se cocina el arroz? ¿O prefieren con galletas? Pueden ser galletas también. Y básicamente les quiero Está bien decir el... que si, super el arroz, les quiero decir que si se entiende claro cómo se prepara el arroz o cómo se preparan en su debido detalle o en su debida excepción las galletas, es que se estará entendiendo básicamente cómo es este asunto de la fotografía. Cocinar es como hacer fotos, o al revés, hacer fotografías es como cocinar. Y siempre hay una receta para cocinar que dice el instructivo. Después nos podemos poner creativos, nos podemos poner creativas. Bueno, sale otra variedad de fotografías, pero en esencia yo lo quiero empezar a contar de esa manera, porque así es como funciona esto, ¿sale?
Entonces, bueno, sin más retraso, sin más asunto, vamos a platicar de cómo es esto. Voy a compartir mi pantalla y miren, ya me están diciendo, oye, Leonardo, con el arroz, pues, lo vamos a contar con arroz, porque el arroz es chido. Sale, pues, díganme por favor si se ve mi pantalla. Sí, Súper, excelente. Entonces, miren ustedes, vamos a hablar de algo que a mí me gusta denominar la Santísima Trinidad. Y van a decir, no manches, Leonardo, a ver, hace rato querías que habláramos de arroz y ahorita vamos a platicar de Padre, el Hijo y Espíritu Santo. No, no es esa Santísima Trinidad, es otra Santísima Trinidad con la que vamos a explicar este tema de la fotografía. Y básicamente anótenlo porque eso sí es importante dentro de la configuración que vamos a hacer de la fotografía, de lo que es una fotografía. Tenemos tres elementos fundamentales. Y esta cosa de la Santísima Trinidad, yo no me la inventé, la leí en un libro de fotografía hace como 20 años y me gustó mucho decirle la Santísima Trinidad. Pero después vi que hay otra Santísima Trinidad en fotografía, porque es cuando ya eres profesional y te dedicas a este show de la fotografía, y vas y le preguntas al vendedor, oiga, quiero unos objetivos, unos lentes para mi cámara para hacer retrato, para hacer fotografía de modelos y para hacer fotografía de paisaje. Y te dicen, ah, muy bien, Leonardo, cómprate el 12-24. Ya vamos a platicar de qué es el 12-24. Cómprate el 24-70 y el 70-200. Y ahí entonces, ahí tenemos otra santísima trinidad de fotografía. Conclusión, los fotógrafos somos muy cursis con algunas cosas de las que hacemos. Pero en términos de esto que estamos platicando, para esta santísima trinidad de la que yo voy a hablar, anótenlo, les decía, vamos a utilizar el concepto de velocidad, el concepto de apertura y el concepto de ISO. Esta es la santísima trinidad de esta cosa que yo voy a empezar a platicar. Cuando logramos la combinación y la aplicación de estos tres elementos de una manera apropiada en nuestra fotografía, ¿qué es lo que tenemos como resultado? Pues tenemos como resultado un arroz delicioso o unas galletas bien perronas, esas que se regalan en diciembre. Eso es lo que vamos a tener. O mejor dicho, o dicho de otra manera, una fotografía bien tomada. ¿Se va entendiendo la analogía? Está tan difícil. Y así es como funciona. Pueden ser galletas de jengibre, sin duda alguna pueden serlo. Totalmente que sí. Pueden ser de chocolate o las que me gustan, las Chokis. Esas que tienen chispotas de chocolate. Están bien. Bueno, vamos a ver entonces de qué trata este asunto. Número uno, la apertura. Excelente. La apertura. Fíjense que a mí me gusta hablar como de bulto y yo por aquí tenía un lentecito, que no le llamamos en fotografía lentecitos, sino que más bien le llamamos objetivos. Esos que le ponemos a la cámara, ya les decía en la sesión número uno, se llaman objetivos. Y así le llamamos porque, bueno, pues es una manera muy profesional de llamarle al asunto. Y entonces, los objetivos tienen una característica. Imagínense que estamos en la estufa haciendo el arroz o haciendo el horno y tenemos la hornilla. ¿Ubican cuál es la hornilla? La hornilla es, para quienes no sepan, ya quién sí, por donde sale el fuego. Y nosotros podemos medir la cantidad de fuego que sale. Si es fuego bajito, pues le bajamos la perilla y sale una flamita. Si queremos un gran fuego para asar muy rico un filete, pues le echamos todo y sale una flamota. Imaginémonos más o menos con esta analogía, ¿no? Y pasa que en fotografía, la cantidad de luz que hay en nuestras fotografías se puede medir. Así como en las perillas de las estufas tiene una graduación, la perilla, y la mueves un tanto y luego otro tanto, nivel 4 nivel 5 nivel 6. Nosotros en fotografía podemos medir la cantidad de luz que entra en los lentes. Nada más que aquí las personas que se dedicaban a desarrollar la teoría de la fotografía, particularmente la teoría de la óptica, dijeron, oye, pues es que esto está sujeto a un cálculo matemático, la cantidad de luz con relación a que pues esto es circular, ¿no? Y tenemos que ir definiendo cuál es la cantidad que entra. Total que desarrollaron una tabla graduada de cantidad de luz, ¿sale? Entonces,
lo que sucede es que asignaron para cada tamaño de flama, o bueno, para cada cantidad de luz, un número. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí. Entonces el número, pues fue el correspondiente a una tabla donde uno de los números que significaría la flama más grande es el 1.4. Y si se dan cuenta, el 1.4 diagonal está antecedido por una letra F. A mí me gusta decirle la analogía del arroz flama 1.4, pero en realidad no significa flama 1.4. Anótenlo, significa focal o número F. Y así lo ponemos nosotros y así lo definimos nosotros como el número F. Bueno, si cerramos un poquito la llama de nuestra estufa, pues tendríamos el F2. Si cerramos más, F2.8. Si cerramos más, F4. Si cerramos más, F5.6. Si cerramos más, y así pasando por el 11, por el 16, por 22. Y si nos damos cuenta, conforme va incrementando el número, ¿quién diría? Se va reduciendo el tamaño del espacio por el cual pasa la luz, pero en el caso de nuestras galletas o en el caso de nuestro arroz, la flama. ¿Sale? Ese es un primer elemento. Y veremos que cuando utilizamos números como el 1.4 nos va a dar un efecto en la fotografía. Y cuando utilizamos números como el F11 nos va a dar otro efecto en nuestra fotografía. Entonces ahí es donde vamos a tener alternativas. Desde luego, si nos ponemos a cocinar un arroz y ponemos una flama grandota, pues sabemos qué va a pasar. Va a quedar de alguna forma nuestra fotografía. ¿Cómo va a quedar? Quemada y probablemente cruda, porque el agua. Y entonces dirán, a ver, ¿cómo es esta correlación con el tema del arroz? El arroz es muy simple. El arroz se cocina una taza de arroz por 2 tazas de agua. Y tiene que ser a fuego bajito. ¿Qué pasa si no lo hacemos a fuego bajito? No se alcanza a cocer el arroz. Y lo que sucede es que nos va a quedar crudo. Y si la flama es muy alta, además de que va a quedar crudo, se nos va a quemar el arroz. ¿No? Son de esas dos cosas. ¿Qué sucede si, por ejemplo, le echamos menos agua? Es decir, una taza de arroz por una taza de agua. Pues nos va a quedar crudo y a lo mejor no se nos quema, pero tendremos que echarle más agua. Ajá. Algo parecido pasa con las fotografías y lo que buscamos es que como el arroz, pues quede como el que nos enseñó a hacer nuestra mamá. Bien rico. Aparte las mamás tienen su toque, ¿no? Entonces esta es la primera parte, el tema del tamaño de la flama para el chisme del arroz. Que en el caso del tema del chisme de la fotografía, pues vamos a utilizar el tema de la focal. Y esta escala, que si bien no es preciso que nos la aprendamos, se va a volver muy intuitivo, porque entonces vamos a saber que pues si utilizamos el 1.4 como referencia, pues seguramente el número que sigue, pues será el que sigue. Pero ¿cuál es la característica? La característica es que entre el 1.4 y el 2 hablamos de la mitad de luz. Ajá. ¿Cómo? O sea, el 2 es la mitad de luz del 1.4. Y por consecuencia, si ponemos en lugar de 2 en nuestra cámara, el 2.8 es la mitad de luz. Y si nos brincamos al 4 es la mitad de luz. Y si nos brincamos al 5.6 es la mitad de luz. Y siempre que movamos la perilla de nuestro lente un paso, vamos a tener la mitad de luz. Si lo hacemos al revés, que brinquemos de 8 a 5.6 o que brinquemos de 5.6 a 4 o de 4 a 2.8 o a 2.0 o a 1.4, siempre vamos a tener el doble de luz. ¿Se entiende esto? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo es esto, Leonardo? Pues en las cámaras lo podemos configurar y lo podemos ir viendo. Ahorita vamos a ver eso. Pero la primera parte del asunto es que entendamos como una unidad el tema de la cantidad de luz que ponemos en nuestra fotografía. Oye, Eloy, ¿cómo lo sabré? Pues es que hay una receta. A ver, la receta del arroz, pues no es que nos la hayamos inventado, alguien nos enseñó a hacerlo. Pasa lo mismo con el tema de esto. ¿Hasta aquí se entiende esta parte? Sí, profe, gracias. Súper, excelente. Bueno, y entonces, ¿cuál es el efecto? Dirán.
Ah, pues alguien me quiere comentar la diferencia entre la foto número 1, que vamos a ponerle en amarillo para que se vea. Entre la foto número 1 y la foto número 2. ¿Quién quiere comentar la diferencia entre ambas fotos? La foto número 1 tiene más luz, la foto número 2 tiene menos luz, que sería la uno como la flama 1.4 y la 2 tal vez sería pues la flama 2. Pero mira que aquí tiene el número de flama, ¿eh? Oh, sí. A ver. Que la 2 solo enfoca a la chica, dice Janet, nos dice en el... a ver, ¿cómo es esto? A ver, borremos todo esto que Leonardo escribió. Vamos a poner el 1 aquí chiquito y el 2 aquí chiquito. Ahí está. Entonces, si lo que dice Janet es cierto, resulta que la número 2 está más desenfocada de fondo que la número 1, que tiene más enfocado el fondo. Y entonces ahí es donde tenemos la primera pista de este asunto. A ver, creo que alguien va a hablar. Es que bueno, en la foto número 2 no se ve el fondo Ujú, porque, o sea, sí se ve, pero se ve oscuro. Y en la foto ujú. número 1, toda completamente está iluminada. Esa es Ok. la gran diferencia. Está a diferencia también del enfoque-desenfoque. Podría ser también la cercanía de la foto número 2. Están a la misma Por eso, distancia el fotógrafo de la modelo. Yo opino que en la foto uno Ujú, se ve más como, siento que es como para destacar ciertos detalles. Y la ok, 2 no, o sea, como que al tener el borde de color oscuro, como que solo se enfoca en ujú, una, o sea, claro, algo en específico. Y la uno no, o sea, esa imaginación, porque pues todo se ve claro, ¿no? claro. Entonces aquí tenemos un elemento fundamental. Nos damos cuenta que entre más alto sea el número, más enfocado está el fondo. Y entre más bajo sea el número, incluso hasta se puede llegar a oscurecer el fondo. Miren ustedes esto. Esta es una comparativa como más real del asunto. Trabajamos con un 5.6, tiene características. Trabajamos con un 4.5, tiene características. A ver, ¿dónde están estos? Aquí. Trabajamos con 5.6, aquí está el número 1, que sería este. Luego, tenemos el 4.5, que en nuestra escala estaría probablemente aquí, ¿no? Porque algunas cámaras tienen números intermedios, pero estos que están en esta tabla son los que más se utilizan, los más comunes en la mayoría de las cámaras. Bueno, tenemos el 4.5 por aquí, ¿no? Pero bueno, sabemos que está pegadito al 5.6. Luego, tenemos el 2.0. Vamos a ponerlo en anaranjado. El 2.0 está acá. Y por último, tenemos el 1.4, que está aquí. Ya vemos que son en la escala 4 números que ahí aparecen. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? Entre la imagen 1, la imagen 2, la imagen 3 y la imagen 4. Uy, ¿qué fue 4? el la fondo diferencia puede ser la apertura. Ujú. Ambas cosas. El fondo desenfocado y la apertura es lo que varía. De tal forma que vemos que la apertura va a condicionar el fondo. Y esto se llama en fotografía profundidad de campo. Cuando el fondo está bastante enfocado, le llamamos que tiene profundidad de campo. Cuando está totalmente desenfocado, decimos que no tiene profundidad de campo. Dioselina. Disculpe, yo tengo una duda con eso. Lo que pasa es que ya ve que le había comentado que tengo mi cámara R50 y quiero Ujú. comprarme un objetivo. Estaba planeando en comprarme el 50 milímetros, pero quería Buenísimo. comentarle a usted porque yo lo necesito también para, ya ve que le había comentado para hacer fotos como de graduaciones o sesiones de fotos de Ujú. cumpleaños. Entonces quería saber si ese objetivo me sirve o me van a salir todas las fotos desenfocadas o eso es responsabilidad mía, que algunas me salgan desenfocadas el fondo y otras no, con el mismo objetivo.
Eso es responsabilidad del usuario. Ahí va, ahí les va. Aquí tenemos un elemento que es fundamental. Estamos viendo que entre más alto sea el número, más enfocado va a salir el fondo. Y vemos que entre más bajo sea el número, va a salir más desenfocado el fondo. De tal forma que si, por ejemplo, les voy a contar la triste historia, me contrataron para hacer fotografías de calzones otra vez esta semana pasada. Creo que lo mencionamos, ¿no? En la sesión anterior. Entonces, pues bueno, me tocó hacer fotografía de producto y a veces cuando me toca hacer fotografía de producto, necesito respetar ciertos elementos. Hay veces en las que te dicen que sean libres tus fotos. Bueno, la configuro como se me canta en el momento. Pero algunas veces me dan parámetros en los cuales te dicen, la fotografía debe quedar perfectamente bien enfocada todo. Y entonces los fotógrafos, las fotógrafas, cuando nos encargan eso, trabajamos con números de este tipo, con números de este tipo, con números de este tipo. Más abajo no, porque entonces lo que va a suceder es que hay posibilidad de que conforme utilicemos un número de apertura más grande, más pegado al 1.4, las fotografías nos empiezan a salir desenfocadas. ¿Qué significa relacionado a lo que menciona o pregunta Jocelyn? Que si vas a hacer fotografías grupales y quieres que salga todo bien enfocado, se recomienda que utilices aperturas como el 5.6, aperturas como el 4.5. A partir del 2.0, pero en realidad no el 2.8, que como vemos en este esquema, el 2.8 aparece por aquí, nuestras fotografías van a empezar a salir desenfocadas, pero no desenfocadas en su totalidad. Lo que enfoquemos con el punto ese que nos permite enfocar, o si lo enfocamos como es con el teléfono, que seleccionamos con el dedo el rostro de una persona, eso sí nos va a salir enfocado. Lo demás nos va a salir desenfocado si trabajamos con aperturas muy grandes. Por lo cual la recomendación, repito, es trabajar con aperturas, pues como el 5.6, como el 8 o las que pueda haber intermedias entre esos números. Va a depender un poco del fabricante qué aperturas te ponga en tu objetivo. Ahorita si quieres revisamos el caso de Canon, que la cámara que nos menciona Jocelyn es una Canon y vemos qué aperturas tiene el objetivo 50 milímetros que nos menciona ella. Pero ¿se entiende esto y la diferencia entre trabajar con aperturas grandes y aperturas chicas? Entonces, si queremos hacer fotografías que sean como vintage, pues utilizamos aperturas grandes. Y ahora preguntarán, oye Leo, ¿y todas las cámaras tienen esos objetivos? No. Los objetivos, entre más grande sea el número, es decir, entre más posibilidad de trabajar con estos números bajos como el 1.4, el 1.8, el 2.0, los objetivos van a ser más caros. ¿Por qué? Porque es una cuestión física. Y miren ustedes, aquí me parece que es interesante que hablemos de eso. Por ejemplo, yo aquí tengo en mis manos un objetivo 85 milímetros 1.4. Vean de qué tamaño es. Y me permite el 1.4 por el tamaño tan grande que es. Los teléfonos tienen apenas un objetivo de este tamaño. Es por eso que los fabricantes no pueden poner un 1.4 en un teléfono celular, porque físicamente necesitarían algo de este tipo. Y han hecho buenos esfuerzos porque ponen objetivos 1.8 con un rendimiento medio malo, pero ahí está un 1.4. Digo, un 1.8. Y hay objetivos que tienen 2.0 y el rendimiento es medio malo porque son muy pequeñitos. Ahora, un objetivo de ese tipo, de estos, de los que estamos mencionando, ¿qué características tienen? Bueno, las características que tienen es que un objetivo estándar tiene estos números. Un objetivo como el que va a comprar Dioselina. Probablemente no tenga el 1.4 y más bien tenga hasta el 1.8. Pero a ver, vamos a ver cuál es la escala de focales para que vean más o menos los números.
todos los que existen. A ver si hay una escala por aquí. Pues miren, aquí nos salió una, que es media estándar. El 1.4, el F2, el 2.8, el 4, el 5.6. Y estas son las medidas estándares. Pero hay números intermedios, les digo que tienen los otros fabricantes. Como el 1.8, que no todos los fabricantes se lo ponen. O como el 2.4, que no todos los fabricantes ponen. O el 3.5, que no todos los fabricantes ponen. Pero en esencia, un objetivo de una cámara tendrá estos números. Que repito, pues es como el tamaño de una, más bien, del tipo de graduación que, pues, como planteamos hace un ratito, pues puede tener una estufa. ¿Sale? Entonces ahorita platicamos más, déjenme avanzar en en los otros dos temas que son importantes. Pero se entiende la diferencia entre trabajar con unos y trabajar con otros. Pregunta, digan sí o digan no. Sale. Súper. Ahora, aprovechando que tengo ya el Opera abierto, bueno, que es mi buscador, vamos a ver lo siguiente. Así es un diafragma en el interior de nuestras cámaras. ¿Qué son? ¿Qué es el diafragma? Un juego de laminitas que se cierra o se abre. Y según lo que nosotros pongamos en nuestra cámara, vamos a tener la posibilidad de configurar la cantidad de luz. ¿Sale? Son así, son laminitas. Los hay de 6 laminitas, de 8 laminitas, de 12 laminitas, de muchas laminitas. Puede llegar a tener 15 laminitas uno de estos. Pero en esencia, eso es lo que es. Y en medida que lo midamos o lo programemos con respecto a esta tabla que mencionábamos hace un ratito, pues va a ver la cantidad de luz que utilicemos. Repito, cuando trabajamos con aperturas grandes, nos da grandes desenfoques. Cuando trabajamos con aperturas pequeñitas, todo sale nítido en nuestra fotografía. Por eso es que cuando hacemos fotografías con el teléfono celular, como no tiene aperturas tan grandes, las fotografías, el fondo sale enfocado. ¿Sale? Entonces nos hacemos una selfie y está muy difícil que el fondo salga desenfocado. A menos que pongamos el modo de retrato. Y esto ya viene y hace un efecto de inteligencia artificial en la cámara de nuestro teléfono y desenfoca el fondo. Pero ese no es un desenfoque óptico, es un desenfoque de inteligencia artificial. ¿Sale? Esa es la primera parte del asunto. Ahora vamos con el segundo asunto. Luego, ya vimos el tema de las focales, que es pues el tamaño de fuego en la flama a la hora de cocinar el arroz. Bueno, tenemos una segunda variable, que es el tema de la velocidad, ¿no? Y yo quiero que me digan aquí qué diferencia ven entre la fotografía número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. El movimiento. El movimiento. Sí, ¿Quién pues se más? refleja el movimiento y la velocidad del objeto que estamos fotografiando, bueno, que se fotografió. En la primera está Sale. girando completamente y va bajando. Ajá. Y vamos viendo que entonces, dependiendo de la velocidad con la que tomemos nuestra fotografía, el resultado va a ser distinto. Donde si utilizamos una velocidad rápida, como en el caso de la imagen 5, se va a congelar el objeto, que en este caso es un reilete. Sin embargo, si utilizamos velocidades más lentas, va a llegar el momento en el cual se registre toda la trayectoria del movimiento. Y eso es muy interesante y eso es muy elemental en el tema de la fotografía, porque entonces vemos que sí, efectivamente son dos variables. La primera, la cantidad de luz, y la segunda, la velocidad con la que se hace la fotografía. Esta es nuestra segunda variable. Déjenme leer el chat. El desenfoque del objeto por la velocidad, dice Patty. Se distingue el objeto y no se captura la forma. Janet nos dice, movimiento en la foto, velocidad lenta, sale borrosa y rápida, se congela el movimiento. Bueno, eso es muy interesante. Vamos a ver qué dice la definición entonces. Vamos a manejar tiempos cortos o rápidos y vamos a trabajar con tiempos largos o tiempos lentos. ¿Sale? Tiempos cortos superiores a 1 sobre 60 segundos. 1 diagonal 60. Un secentoavo. ¿Será así?
El obturador permanece abierto muy poco tiempo, dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ella se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento. Ok. Y por el otro lado tenemos tiempos largos, superiores a 1/60. El obturador permanece abierto más tiempo, dejando pasar más luz. Con ella se consiguen imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento. En estos tiempos es recomendable usar un tripié o trípode, que también le llaman así, para evitar que se mueva la cámara por el pulso. El tiempo de obturación, es decir, la velocidad con la que se va a hacer la fotografía, en conjunción con la sensibilidad de la fotografía, en caso de las cámaras tradicionales, o el sensor de la imagen de las digitales, y la apertura, que en este caso solo estamos viendo el tiempo de obturación, y la apertura del diafragma, determina el valor de la exposición para una fotografía. ¿Cómo se vincula con la comida esto? Bueno, sabemos entonces una premisa muy como de la cocina. Hablemos de galletas. Si la receta de las galletas dice que se tienen que meter las galletas 25 minutos a 180 grados, pues esa es la receta. Pero nos gusta improvisar y a ver qué sucede. ¿Qué sucede si mi horno solo da hasta 100 grados y no puedo poner los 180 grados? ¿Qué tendría que hacer? ¿Reducir el tiempo o incrementar el tiempo? Incrementar el tiempo. Claro. Pero ¿qué sucede si se nos rompió la perilla del horno y se quedó atorado en los 280 grados? ¿Qué tendremos que hacer con el tiempo? Reducirlo. Reducirlo. Ese es el principio de la fotografía. Si tenemos mucha luz, ¿qué hacemos? Bajamos el tiempo. Y si tenemos poca luz, Lo aumentamos. El tiempo. claro. Y ese es el tema. Por eso el arroz y las galletas. A ver, ¿qué dice el chat? Incrementamos el tiempo. Por el otro lado dice Ana, reducimos el tiempo. Y Janet dice, disminuir el tiempo, reducir el tiempo. Este es el parámetro como de la fotografía. Bueno, pero también tenemos la variable del hornito Mi Alegría, del hornito del casa de la abuela y del hornito de la panadería o del hornito de Domino's Pizza, que es industrial. También tiene que ver, pero se va entendiendo este tema del tiempo versus el tamaño de la flama. Ahora, ¿qué sucede cuando trabajamos con hornito Mi Alegría? ¿No? Bueno, pero antes vamos a ver esta fotografía. Esto que tenemos aquí al centro son galletas bien hechas, con exposición correcta. 1/30 con 5.6. Hay recomendaciones, o sea, así como es recomendable cocer un filete en tu sartén de hierro a toda la flama, también es recomendable cocinarte otras cosas a fuego bajito. Pero esas son recomendaciones que te dan como en la clase 20 de cocina. Ahorita no estamos hablando de eso. Al ratito, si quieren, dicen, oye, Leo, ¿y qué es recomendable para hacer una fotografía de paisaje? Les paso la recomendación del chef. Pero espérenme, antes que lleguemos a eso, veamos esto. Entonces ahí tenemos, para hacer un tiempo de exposición apropiado, la combinación de tiempo con apertura. ¿Qué sucede si, por ejemplo, le quitamos luz? ¿Cómo sale nuestra fotografía? Sale muy oscura. Sale muy oscura. Correcto. ¿O cómo saldría en términos de que fuera un huevo estrellado? Le faltó luz, le faltó fuego, Crudo. quedó crudo. Entonces bueno, a mí me gusta un poco crudo, no se espanten, ni modo, güey. A mí me gusta así, pero cosa de gustos. ¿Y qué sucede si por el caso opuesto, le pusimos menos luz? Bueno, que en este caso creo que me equivoqué, discúlpenme. Aquí Era le al pusimos, revés. era al revés, sí, exactamente. Aquí le pusimos más luz. Allí ¿Cómo se quedó el quemó. huevo? Se quemó, exactamente. Ándale, sí, en Y la si, primera fue que quedó crudo y en la última que se quemó. exactamente. Eso, ya ven, ya lo resolvimos. Ahí está. Entonces, se entiende que aquí le faltó fuego y se entiende que aquí le sobró fuego. De tal forma que aquí nos quedó crudo como le gusta a Leo y aquí se pasó de cocido. Sale. ¿Se entiende entonces esta referencia y la combinación del tiempo,
y todo eso. Sale pues. Bueno, después tenemos la posibilidad de algo que le llamamos ISO nosotros. ¿Qué es el ISO? Bueno, aquí viene un dato de esos históricos, que de repente está bueno como, pues no sé, la plática en el banco, supongo. Bueno, antiguamente, y como les comenté en la primera, no lo comenté, les conté, antiguamente, y como les conté en la sesión número 1, el material reactivo que era el que utilizaban para los negativos o para la película con la que se hacía la fotografía, tenía un derivado de la plata. ¿Se acuerdan que yo les comentaba eso? Entonces, ese derivado de la plata, que eran las sales de bromuro de plata, era lo que condicionaba qué tan sensible era la película o no. ¿Y qué tenía que ver la sensibilidad? Ah, bueno, que las películas no todas eran para lo mismo. Tú llegabas con el fabricante y le decías, oiga, fabricante, voy a hacer fotografías en la boda de mi tía que se casa a las 11 de la noche. Es que es una boda vampírica. Ah, quiere entonces película para la boda vampírica. Sí, sí. Le voy a recomendar que se lleve una película ISO 1200. Ah, muchas gracias. Y te llevabas tu película ISO 1200. Después llegabas, ¿no? Con el fabricante 2 meses después y le decías, oiga, fabricante, es que ya con mi familia la vampírica, pues ya no hay evento, más bien hay, del otro lado de mi familia, hay un evento, es el bautismo del sobrinito. Quiero que me venda una película para hacerle unas fotografías a las 12 del día. Ah, muy bien. Y te recomendaba el ISO 50. Y tú comprabas el ISO 50 y hacías tus fotografías. Otro día llegabas 2 meses después, oiga, voy a hacer unas fotografías en mi estudio. Y la luz es pues una luz intermedia, no es ni oscuro el lugar ni muy iluminado. Ah, le recomiendo un ISO 400, un ISO 500. Y ahí nos dábamos cuenta un poquito que entre más bajo el número, significaba que era más apto para condiciones de iluminación donde hubiera mucha luz. Es decir, que la película era poco sensible. Ajá. Y para tomar fotografías donde estuviera oscuro, necesitabas una película que fuera muy sensible. Es decir, que tuviera más graduación o más cantidad de material fotosensible. ¿Cómo se medía esto? Bueno, pues que en las películas que eran de sensibilidad baja, tenía piedras muy finitas y eso caracterizaba la cantidad de material fotosensible. Y las películas que eran más sensibles tenían piedras más grandes. Eso generaba en el proceso de la postproducción de las fotografías del revelado que tuviera más textura las fotografías que eran de ISOs altos, a lo que le denominamos en la fotografía el grano. Entonces, entre más alto era el ISO con el que comprabas tu película, más ruido tenía, más grano, más textura como de lija. Y entre más bajito fuera el número, las fotografías quedaban más lisas o sin grano. Bueno, eso eventualmente se tradujo cuando hicieron los sensores fotográficos a que podías poner tu cámara en modalidades como para funcionar en cada una de las condiciones. Tú podías poner un ISO 50 que era como para hacer fotografías en condiciones de muchísima luz. O ponías tu cámara como para hacer fotografías en condiciones donde hubiera luz intermedia, como lo puede ser la sala como a las 2, 3 de la tarde y lo ponías en un ISO 200 o un ISO 800 cuando era la misma sala, pero como a las 7, 8 de la noche, cuando se había puesto oscuro. En realidad las cámaras tienen ISOs que van desde los 50 hasta los 24,000, pero ahorita platicamos de eso. ¿Se va entendiendo el tema de la sensibilidad? ¿De cómo funciona? Bueno, dicho esto, para la analogía del arroz, vamos a hacer de cuenta. Ah, no, pero es la analogía no del arroz, la analogía de las galletas. Vamos a hacer de cuenta lo siguiente, que cuando ponemos nuestra cámara en ISO 50, estamos en horno modalidad hornito mi alegría. ¿Se acuerdan del hornito mi alegría? Bueno, hornito mi alegría. Cuando lo ponemos en ISO 200 está en modalidad hornito casa de mi abuela. O sea, un buen horno. Y cuando estamos en ISO 1800 es horno
la Pizza Hut, de esos hornos grandotes, o si quieren horno Domino's Pizza, o como quieran. Es así más o menos, ¿sale? Entonces, si yo de repente estoy haciendo mis galletas y yo ya sé que la receta de las galletas es como decíamos hace un ratito, 25 minutos, 180 grados. Pero mi hornito, mi alegría, funciona de esta manera en la que pues no llega a esas temperaturas. ¿Qué vamos a tener que hacer con el tiempo? Es que hornito, mi alegría da 90 Aumentar el grados. tiempo. Aumentamos el tiempo. Sale. ¿Pero qué es más conveniente? Pues afortunadamente nuestra cámara hace las veces como de que puede funcionar como cualquiera de estos 3 hornos. Entonces nosotros tenemos la alternativa de incrementar el tiempo o ponerlo en variedad horno de casa de mi abuela. Y eso se puede hacer con la cámara. No quiero trabajar horno mi alegría, quiero trabajar horno casa de mi abuela. Entonces lo ponemos aquí y ya no tenemos que variar el tema del tiempo ni la potencia de nuestro horno. Lo ponemos porque nos brincamos a ISO 100 o ISO 200 o ISO 300, ¿no? Lo mismo sucede si tenemos configurada nuestra cámara para trabajar a horno Pizza Hut y no nos está dando la temperatura de 180 grados y nos está dando 400, ¿qué hacemos? Pues probablemente reducimos el tiempo, no lo incrementamos, lo reducimos. Pero pues ¿para qué lo hacemos? Mejor configuramos en horno mi alegría, más bien en horno casa de mi abuela, la cámara. Exactamente. Entonces se va entendiendo esto. Esto es como la configuración con la que vamos a poner nuestro horno a funcionar. De antemano sabemos, y esta es una cosa que se vuelve una especie de norma cuando estamos haciendo fotografía, que lo primero que vamos a configurar en nuestra cámara cuando lleguemos a un sitio nuevo donde haya una configuración de luz extraordinaria es remitirnos a qué versión del horno vamos a utilizar. De tal suerte que si las fotografías que vamos a hacer son en el parque, pues lo configuramos en horno mi alegría. O sea, ISO 50, ISO 100, ISO 200. A lo mejor el 200 no, ISO 50, ISO 100. Si vamos entonces a hacer fotografías en estudio o en un lugar que tiene una iluminación como de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, donde el sol no está súper potente, lo vamos a configurar en un ISO 200, ISO 300, ISO 400. Ajá. Y si vamos a un sitio donde está muy oscuro, donde está más oscuro, lo vamos a configurar en un ISO 600, ISO 800, 1000, 1200 y de allí para arriba. ¿Sale? Eso es lo primero que hacemos cuando llegamos a un sitio y hacemos fotografías. Ahora, también podemos poner en automático la cámara y pues qué chiste tiene aprender fotografía. Nos la llevamos de pechito y se acabó. Pero el punto de esto es ser creativos. Bueno, después que vamos a configurar nuestra cámara, ya que configuramos si horno mi alegría, horno casa de mi abuela o horno Pizza Hut. Lo siguiente que vamos a definir es, bueno, ¿quiero que tengan mis fotos desenfoque o no? Y esa es una decisión creativa. Si queremos que nuestras fotografías tengan desenfoques pronunciados, vamos a dar prioridad a la apertura. Y sabemos que si trabajamos con un f1.4, con un f1.8, un f2.0, el arroz va a quedar quemado, pero así se nos antoja. Entonces trabajamos con eso. Y la última variable que en ese caso vamos a modificar va a ser el tiempo. Ahora, ¿qué sucede si por el contrario no queremos que quede desenfocado como dijo Dioselina? Pues hacemos lo contrario, trabajamos con aperturas más cerraditas y al final calculamos el tiempo. Ahorita van a decir, oye, ¿cómo se calcula el tiempo? Ahorita vamos para allá. Oye, pero Leo, lo que quiero más que un tema de desenfoque es que queden barridas las fotos. Entonces nos vamos a la prioridad. Ya no es la prioridad calcular la fotografía en términos de la apertura, es del tiempo. Vamos a utilizar velocidades bajas, porque sabemos que cuando utilizamos velocidades bajas, ese es el efecto que se da barrido. Y al final calculamos la apertura. Oye, no, Leonardo, lo que quiero es hacer unas fotos a Cristiano Ronaldo en el aire rematando y que las gotas de sudor se congelen. Utilizamos velocidades altas y al final calculamos la apertura. Oye, pero es que en el sitio en el que estoy está bien iluminado, súper iluminado.
Bueno, ya sabemos que lo primero que hicimos al llegar al estadio, que está súper iluminado, es configurar el ISO. Y probablemente usamos un ISO 100, un ISO 50. ¿Se entiende toda esta analogía de fotografías, de movimiento de Cristiano Ronaldo, el arroz y las galletas, y el hornito Mi Alegría combinado con el horno de la casa de mi abuela? Bueno, sí, yo por ese lado, Leonardo, déjame te cuento así rápido. Yo A tengo ver, un blog eh, en Facebook sobre bandas de rock y de metal. ok. Entonces, sí te entiendo bien el punto, porque yo he batallado con eso de que tú sabes que a la hora que están tocando las bandas, hay Ajá. diferentes colores, diferentes iluminaciones. Ujú. Entonces, para tomar una foto perfecta, pues sí está un poco difícil. Nada más que lo que yo hago es tratar de tomarla lo mejor posible y pues ya con editores pues ya le mejoro, pero sí Claro. trato de irla acomodando para que a la hora que cuando yo hago el artículo las bandas la vean y pues digan que pues sí, sí fue una foto de calidad, ¿verdad? Perrona la foto. No, Sí, súper. sí. A ver, vamos. Dime y ahorita hacemos un ejercicio. No, está bien. Sí que sí. Sale, pues, súper. A ver, con este ejemplo que nos dice Pablo, hagamos un ejercicio. Yo les voy a dar la característica del espacio. Llegamos al hard rock, ¿no? Y el hard rock está súper oscuro el hard rock y no están las fotos del escenario. ¿En qué configuración de ISO vamos a poner nuestra cámara? Pero antes de eso, yo les voy a decir cuáles son los ISOs. Escala de ISOs. ISO fotografía, obviamente. Aquí tenemos la escala de ISO, vean. Y esto me parece importante porque me faltó decirles cuál es el efecto que genera el ISO. Y el ISO genera lo siguiente. Miren ustedes, el ISO 100 no genera este ruido. Ahorita íbamos a verlo, pero ahorita lo vemos con fotografías. Pero quiero que veamos esto. De tal suerte que sabemos que si subimos el ISO demasiado, va a quedar con ruido nuestra foto. Por eso es conveniente, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ser medidos en términos de hasta cuál nos gusta trabajar, ¿no? 3200, 4500, 5000. Pero sale, llegamos al Hard Rock Café. Y ahí está la banda de rock y está chido. Sabemos que está oscuro. Vamos a utilizar un ISO 100, un ISO 400 o un ISO 1600. ¿Será que 1600? Ahí está. 1600, ¿no? Marcia dice, tendría que ver los efectos para elegir yo 2200. Ahí está, tenemos otra alternativa. Roxana dice 1600, ¿no? Alma Rosa dice 1200. Sale, por ahí va, más o menos. Luego, ¿qué queremos? Que salga nítido, pues tenemos que ver, necesitamos mucha luz. Y probablemente tengamos que hacer en ese momento la resolución y un balance de los elementos que estamos dispuestos a sacrificar por los elementos que realmente vamos a tener. Ok, no queremos que salgan movidos, por lo cual tenemos que utilizar velocidades rápidas. Y eso nos condiciona a probablemente tener que utilizar flama grandota en nuestro arroz. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues a lo mejor un 1.4. Y eso nos va a dar como resultado que probablemente el fondo de donde está el guitarrista tocando salga un poco desenfocado o muy desenfocado. Y ahí es donde empezamos a hacer este análisis creativo. Bueno, a lo mejor puedo bajar un poquito la velocidad y puedo cerrar un poco mi diafragma para que no quede tan desenfocado. ¿Sale? ¿Se entiende todo este como equilibrio y análisis del asunto? Pero lo primero que se definió fue el ISO y después la cantidad de luz para que no salgan barridos. La prioridad en este cuadro es que no salgan movidos los músicos. Y después podemos, como se ha mencionado aquí en el chat, a lo mejor subir el ISO a 6400. Habrá que ver cómo nos responde nuestra cámara. Hay cámaras que no generan tanto ruido a 4000, a 6400. Hay cámaras que empiezan a generar ruido hasta los 25000 ISOs. Pero va a depender del equipo que traigamos. ¿Se va entendiendo? Sí. Sale. Aquí dice Marcia, velocidad, velocidad.
velocidad. Una lámpara también se puede utilizar. Sin duda alguna, se puede utilizar una cámara, más bien una lámpara, pero ¿qué característica tendría el que pusiéramos una cámara como la que yo tengo aquí arriba? ¿Qué podría ser? Pues que la atmósfera del lugar nos la va a transformar nuestra lámpara. Y probablemente el guitarrista te diga, hey Leonardo, no me eches la lámpara en la cara, no manches. Aquí se molestó mucho el dueño del lugar configurando los focos para generar una atmósfera y me sales con tu lamparota, Leonardo, no manches. O puede ser que no haya bronca. Eso va a depender del sitio en el que estamos, ¿sale? Les voy a compartir el link de la asistencia. Ahora, vamos con lo que sigue de esto. Miren ustedes, esto es lo que les platicaba hace un ratito. La sensibilidad del sensor o de la película. Y les decía, las películas fotográficas estaban hechas de un soporte plástico que podía ser de celulosa o poliéster. Y después tenían algo que eran las capas adhesivas, las cuales adherían a una capa de antihalo, que era lo que evitaba que se metieran descomposiciones de la luz y al mismo tiempo le daba cuerpo a la película. Y por el otro lado, la emulsión, la cual consistía en estas piedritas pequeñitas de el reactivo, del bromuro de plata. Esto en el caso de un ISO 100. Pero cuando teníamos un ISO 1200, miren ustedes de qué tamaño eran las piedras. ¿Cómo se manifiesta esto? A esto le vamos a llamar grano, les decía hace un ratito. Y el grano en fotografía es esta especie de textura, que es cuando utilizamos ISOs muy altos, que miren como en esta fotografía, justamente el fotógrafo subió mucho el ISO para poder dar cobertura a lo que estaba registrando en el concierto. Y genera esto. Hay a quien no le gusta, a mí personalmente se me hace una especie de expresión plástica en la fotografía. Era una fotografía con un ISO bajo y luego incrementaron e hicieron un experimento donde hay fotografías con grano. Por aquí vi una fotografía muy interesante al principio de cómo se ve el grano en el microscopio. ¿Dónde está esa foto? Fue la primerita que vi. Miren ustedes. Así es como se ve el grano en fotografía con un microscopio. Cuando es un ISO bajito, piedras pequeñitas, y luego cuando es un ISO grandote. Por eso se ve el ruido, porque se notan los granos ahí explotados. Son como palomitas. Y explotan y se quedan allí. Y eso es lo que le da la textura a nuestras fotografías. Dice Marcia, hay gente que le gusta mucho esos ISOs altísimos. Pues es que dan textura, suman en la composición, en el elemento, pueden ser utilizados como expresiones narrativas. Es interesante. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de todo esto. Cuando se migra de la película al sensor fotográfico, este mismo concepto se lo traen, de tal forma que ya no es grano, ahora son píxeles y se manifiesta en forma de ruido. Y así es como se manifiesta. Vemos que una fotografía que tiene un ISO bajo, como un ISO 100, no se nota la textura. Pero vemos que cuando lo incrementamos a ISO 3200, se siente toda esta especie como de ruido. ¿Sale? Vemos entonces que cuando estamos en un ISO 50, no se necesita luz, no se necesita complementar, porque el ambiente ya es iluminado por sí mismo. Vemos que cuando estamos en un 400, 800, nosotros tendríamos que poner fuentes de iluminación. Se necesita luz. O vemos que cuando tenemos un 6400, son las condiciones como las de un jardín en la noche, donde tendría que estar iluminado. Pero al no estarlo, nosotros tenemos que incrementar nuestro ISO. Cuando se incrementa el ISO, le llamamos alta sensibilidad y tiene ruido muy alto. Cuando tenemos condiciones intermedias, vamos a tener ruido moderado y cuando no tenemos
sino mucha iluminación, vamos a necesitar película de baja sensibilidad y no va a tener ruido. ¿Se entiende? Bueno, en esencia yo les quiero decir que si se entendió esto, la analogía del arroz, la analogía de las galletas, ya saben hacer fotografía. Solamente es cuestión de ahora saberlo implementar en la cámara. Y no es tan complejo. Ya sabemos que cuando hay mucha luz, se baja el ISO. Más bien, se baja el ISO. Cuando hay poca luz, se sube el ISO. Sabemos que si queremos desenfoques, utilizamos aperturas grandes. Sabemos que si no queremos desenfoques, como decía Dioselina, utilizamos aperturas pequeñas. Sabemos que si queremos movimiento, utilizamos velocidades lentas. Y sabemos que si queremos congelar a Cristiano Ronaldo brincando en el aire diciendo ¡sí!, utilizamos velocidades muy altas. Eso en concepto es la fotografía. Si llegaron hasta esta hora, que son las 8:03 de la noche, ya saben hacer foto. Así es como funciona, igual que la estufa, igual que el horno. Y no es tan difícil, solamente que es un poco engorroso explicarlo, porque pues también hay que poner analogías pues, para que se entienda, ¿no? Y al mismo tiempo, no siempre lo explican con comida y no siempre se entiende. Yo les quiero contar que la primera vez que me lo explicaron, dije, qué estupidez es esto. Discúlpenme la expresión, qué estupidez es esto de la fotografía. Y estuve 3 años sin hacer foto. Y la segunda vez que me lo explicaron, pues ya estaba en la universidad y tenía que hacer mis fotos, pero igual dije, qué estupidez es esto, no quiero. Y no fue sino hasta un día en el que estábamos en la sobremesa que uno de mis amigos vino y me explicó esto con comida, que le entendí. Y de allí para acá me hice fotógrafo. Ese es el asunto. Entonces, es interesante. A ver qué sigue en la explicación. Bueno, una comparativa de los ISOs y vean cómo se incrementa la sensibilidad. Y para esto es la conveniencia, ¿no? Entre más sensible, tenemos mejores posibilidades en lugares donde hay condiciones de baja iluminación. Nos va a ayudar. Entonces, la idea es llegar a esto, a una buena exposición, a que el arroz esté al punto, en que el arroz esté delicioso, en que el huevo estrellado esté como nos gusta, en que las galletas no estén ni crudas ni secas quemadas. Por lo cual vamos a ver que con el tema de las aperturas, que es uno de los elementos que vimos principalmente como de esto de la Santísima Trinidad, y lo vimos al principio, cuando trabajamos con aperturas grandes, como puede ser un 1.4, va a entrar mucha luz y nos va a dar el efecto de poca profundidad de campo, o sea, desenfoque. Vemos que si cerramos el diafragma y trabajamos con aperturas pequeñitas, vamos a tener poca luz y eso nos va a permitir mayor profundidad de campo. Pero como en la analogía de el arroz, estas son unas flamitas chiquitas. Sabemos que si tenemos una flama grandota, vamos a tener que reducir el tiempo. Y si tenemos una flama chiquita, ¿qué vamos a hacer con el tiempo? Incrementarlo, justamente aumentarlo. Esto es una parte. Bueno, por el otro lado, el tema de la velocidad, pues esta es la variable del tiempo. Vemos que 1 minuto es una velocidad muy lenta. Y vemos que un 8 milésimo, no sé cómo se diga, de segundo es una velocidad rapidísima. Entonces aquí tenemos algo muy elemental y muy fundamental, que si combinamos con esto, nos va a permitir este resultado, pero al mismo tiempo nos va a dar el asunto de que si utilizamos velocidades altas, se va a congelar la imagen. Si utilizamos velocidades lentas, se va a mover la imagen. ¿Sale? Y por último tenemos el ISO, que es la modalidad en la cual nuestra cámara va a funcionar. Si modalidad horno mi alegría, modalidad horno de la casa de la suegra, modalidad la pizzería, la Benedetti's Pizza. ¿Sale? Esto como repaso, ¿se entiende? Esto es la fotografía. Bueno, a ver qué sigue. No sé qué sigue. Es otro repaso, 20 repasos. A ver, entonces, números de aperturas grandes, desenfoque. Y conforme vamos cerrando el diafragma, se va enfocando el fondo. Pero eso va a condicionar a que incrementemos el tiempo, como con el huevo. Luego, velocidad de obturación.
velocidades muy rápidas, nos va a congelar a Messi haciendo la gambeta. Velocidades lentas, va a quedar un fantasma, no se va a ver Messi. Va a quedar más una raya chaparrita morada o rosa. No sé qué color es el equipo en el que juega ahí en Miami, pero ese. Así se va a ver el Messi. ¿Sale? Y el ISO. Si utilizamos ISOs bajos, va a tener poca sensibilidad, los cuales nos va a convenir para lugares donde haya muchísima iluminación. Y si utilizamos ISOs altos, nos va a convenir para sitios donde no hay iluminación, pero vamos a tener que pagar el precio de la textura ruidosa. ¿Sale? Esto es la foto. ¿Qué sigue? Bueno, y entonces ustedes dirán, bueno, Leonardo, ¿y cómo le hago para definir qué valores van con qué valores? Porque pues, sí está muy bonito eso que me estás contando del ISO, pero bueno, ya definí el ISO. Pero ¿cómo defino el tamaño de la apertura y cómo defino la velocidad que es correspondiente al tema de la apertura? ¿Cómo defino? Bueno, cuando haces un huevo estrellado y ya conoces tu estufa, pues eso lo haces al ojo, al toque, ¿no? Pero si tienes un aparato novedosísimo como una cámara, ¿cómo lo mides? Pues puedes hacer el experimento y probar todas y a ver cuál es la foto, cómo queda. O te remites a una herramientita que tienen las cámaras que se llama el exposímetro. Y el exposímetro te va a decir cómo funciona este asunto. Donde el exposímetro es una cosa que cuando te asomas por la cámara, pues es más o menos así. Y es muy simple de utilizar porque tiene una agujita que se va moviendo y se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la idea del exposímetro es que cuando tomes tu fotografía esté en esta zona del bien expuesta. Si te pasaste, se te quemó el huevo. Si te faltó, te quedó crudo el huevo. Eso es el exposímetro. Es una herramienta que te dice, no sabes cocinar un huevo, Leonardo. O te dice, Leonardo, qué buen huevo estrellado cocinaste, man. Y eso está bien bonito. Y entonces miren ustedes, el exposímetro nos va a permitir pues hacer esta clase de experimento, donde, fíjense ustedes, está la foto N, que es la foto bien tomada, está la foto más un paso, está la foto más dos, la menos uno y menos dos, ¿no? Donde, ¿cuál es la variable? Pues todas están tomadas, porque fue tomada a las 11 de la mañana, pues el fotógrafo dijo, yo considero que está bien tomarla en modalidad horno mi alegría. ISO 100. Y todas fueron tomadas en ISO 100. ISO 100, ISO 100, ISO 100. Como la receta de fotografías de producto y de paisaje dice, utiliza aperturas pequeñitas, porque es la recomendación, puedes tomarlas como quieras, pero la recomendación es usa aperturas pequeñitas para que quede todo bien enfocado. Ese es el criterio, utilizar aperturas pequeñitas. La variable entonces va a ser, a partir de ese momento, no el ISO, no la focal, la variable va a ser el tiempo. Y ahí vas a ver con qué tiempo sale la foto como quieras. Y aquí muchas veces, aquí en el taller de fotografía, me he expuesto a debates donde yo digo, es que la foto 3 es la bien. Y hay quien me dice, no, Leonardo, me gusta más la foto 4. Y hay quien me dice, oh, no, 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 la foto 3 no está bien. La foto 2 es la buena. Para lo cual yo me la saco muy fácil diciendo, es de gustos. No me molesten. A mí me gusta la 3. Si les gusta la 4, la 2, está bien. Y esa es la libertad creativa que tenemos como fotógrafos para decir, esta es mi foto y esta es mi propuesta. Y habrá quien levante la mano y diga, también es mi propuesta y me gusta. Y habrá quien diga no, y ese es como el comentario que tenemos que decir con respecto a los detractores. Habrá quien no les gusten nuestras fotos y pues, ¿qué nos importa? Nuestra propuesta creativa. Y hay que defender nuestra propuesta creativa. Pero porque supimos que anda con el 1/500 y el F8 y el ISO 100. Pero si no sabemos, pues tampoco hay tanto que defender. Tenemos que estar seguros de que lo hicimos como se nos ocurrió a nosotros. Bueno, y no voy a preguntar cuál es su favorita porque no me quiero entrampar en eso en esta ocasión. Pero bueno, miren las variables. Variamos la velocidad y vean el resultado. Donde 1/500 nos da una foto que Leo dice está bien. Pero si reducimos la velocidad, significa que va a entrar más luz. O sea,
que si le damos más tiempo al huevo, se nos va a quemar. Y luego tenemos otra donde no solamente le bajamos una vez, le bajamos 2 veces, lo cual significó que entró 2, 3 veces más luz, con lo que el huevo pobrecito se quemó el sartén de quemado y se apestó la casa de humo. Y por el otro lado tenemos la opción donde utilizamos un 1/1000, donde el huevo, pues como tibio, ¿no? Cuando lo despegaste, pues se desparramó por todos lados. Y tenemos la opción del 1/2000, donde el huevo, pues mejor lo hubiera sacado con jeringa, con un émbolo ahí, porque el huevo estaba casi líquido. ¿Se entiende todo esto? Así es como funciona la fotografía. A ver, vamos a ver, dice Marcia. La foto +1 se ve muy bien. O sea, esta. No voy a decir qué opino, ya les dije. A mí sí me importa su opinión de las fotos de la actividad integradora del TED. Ah, bueno, pero ahorita estamos en un ambiente formativo. Se vale que yo diga bien o mal, ¿no? Sí, háganme caso a mí esta vez. Ya después, ya hacen su propuesta. Me gustaría que un día me inviten a una galería donde están sus fotos o que me toquen el hombro. ¿Qué onda? Ah, no manches, ¿tú qué haces aquí? Y que andemos ahí trabajando en la movida ya profesional. Eso va a estar bueno. ¿Sale? ¿Cómo ven esto? Ahorita les cuento qué es el exposímetro, pero ¿cómo ven este asunto? Un lindo sueño, sí, va a estar bueno. Me gustará mucho. Sale pues. Entonces, miren ustedes, esto también es interesante. Esto es muy interesante para mí. Sale pues. La cámara, por consecuencia, o la pantalla del celular, y ustedes dirán, ¿cuál pantalla de celular, Leonardo? No manches. Bueno, si nuestra cámara del teléfono celular tiene esa versión profesional, con la que cuando lo compramos ya lo traía, nos vamos a encontrar esto que está en pantalla. Pero, si no lo tiene, pues muy fácil. Nos vamos a la tienda de Google o la tienda donde descargamos las aplicaciones, o si tenemos el iPhone, nos vamos a la tienda de iPhone y se descargan una de las aplicaciones que Leonardo les va a mandar al ratito por correo electrónico. Y allí van a tener la posibilidad de moverlas. Sin embargo, no va a ser tan así porque como son aplicaciones que espera el fabricante o quien las creó, que compres la versión completa, probablemente te deja mover el ISO, te deja mover el 5.6, bueno, la focal, pero no te deja mover las velocidades. O puede haber la variación distinta donde le puedas mover el ISO, donde puedas mover las velocidades, pero no le puedes mover las aperturas. Pero bueno, la idea de esto es que empiecen a moverle. Ya si ustedes consideran que vale la pena pagar $4 por comprar la aplicación completa, bueno, ese es otro asunto. Chequenlo, valórenlo, a lo mejor les da comezón y dicen, ah, pues sí lo compro y ya lo compran. Pero yo no estoy diciendo que lo compren, yo les digo, les voy a recomendar unas donde van a empezar a poder moverle al tema de la velocidad, la apertura y el ISO. ¿Sale? Bueno, dicho este comercial, que no es comercial, pareció comercial, no es comercial, yo les quiero decir, la forma en la que va a verse en las pantallas o en sus cámaras va a ser de la siguiente forma. Van a tener un espacio donde se vea la velocidad y van a poder mover la velocidad. Va a haber otra parte donde puedan ver la focal y van a poder mover la focal. Y va a haber otro apartado en la pantallita donde van a poder mover el ISO. Van a poder ver en qué modo está su cámara y para que puedan mover todo esto tendrá que estar en manual. Porque si está en automático, pues ¿qué le mueve? La cámara le va a mover solito. Va a haber otra cosa que es la parte del balance de blancos, que es lo que vimos la vez pasada con la iluminación. ¿Se acuerdan? La temperatura del color. Y aquí la movemos, la temperatura de color. Y bueno, además condiciones que tiene el sensor, ¿no? La pantalla, perdón. La calidad de la fotografía, el modo de enfoque, la batería, otra configuración relacionada a la medición de la luz y demás cosas. Bueno, pero aquí está lo interesante y lo importante de lo que venimos a platicar en este momento, el exposímetro. Y miren que esto por sí mismo que estoy señalando, que es donde está metido el cero, es la flechita que se va a mover de izquierda a derecha. Y como les decía hace ratito, si la flechita, este cuadrito, se mueve a la derecha, nos sobra luz, se nos está quemando las galletas. Y si se mueve hacia la izquierda, nos están quedando crudas las galletas. En esencia, esta es la interfase como funciona una cámara.
ya sea la de bolsillo, modo manual, ya sea la del teléfono celular, o ya sea esta cámara que tiene el Leonardo en sus manos, todas tienen eso y funcionan de la misma manera. ¿Se entiende? Sí, Bueno, a ver, vamos a ver qué sigue. Y pues bueno, sí. cuando vemos una fotografía y yo quiero que hagamos esta especie como de ejercicio, pues vamos a especular, porque mi papá decía que la conversación tiene como base la especulación. Bueno, así decía y lo he puesto en práctica. Y pues sí, me la paso especulando, por no decir que echando el chisme. Ustedes saben que yo soy un gran chismoso. Pero vamos a especular con esto. ¿Qué hizo tiene esta fotografía? Me siento como en 100 mexicanos dijeron. Bueno. ¿Qué hizo? Es un ISO donde está oscuro. ¿Un ISO 100? Como, como 800. Un ISO 800. Sí, me parece que podría ser. ISO 1200, me acaban de poner en el chat. El ISO 100, no. Un ISO 800 puede ser. Un ISO 1200 puede ser. ISO 300 no, porque dijimos que es como para estudio, donde hay más luz, ¿no? ISO 800. Miren, ya hay dos que dicen ISO 800. Yo pienso que también podría ser un ISO 1000. A ver, creo que Sandra nos va a decir. Que abrió su micrófono. ISO 1600. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos un criterio. Bueno, ya especulamos sobre. Me dijeron que 2000 también. Yo creo que podría ser 2000. Todos estos se entiende que son de alta sensibilidad. Por ahí va. Es que podría ser 25,000, también podría ser. Pero lo que sí sabemos es que ni es 400, ni es 600, ni es 100, ni es 50. Eso no. Bueno, aquí que dieron prioridad. ¿A que saliera congelada o a que saliera el desenfoque o a que saliera movida o a que saliera todo bien enfocado? Desenfocado. A ver, desenfocado. Van dos que dicen desenfoque. ¿Quién más? ¿Qué más? Bueno, aquí vamos a poner la E de enfoque. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí dijeron enfocado, ¿no? Enfocada, ahí es la prioridad. Pero el fondo sale desenfocado. Y sí se pudo haber hecho una fotografía donde ella saliera enfocada y el fondo también saliera desenfocado. Justo como yo ahorita, miren ustedes, aquí estoy yo enfocadito y mi yo de plástico que está allá atrás está enfocadito. Pudo haber salido desenfocado. A ver, vamos a hacer cómo sería la modalidad de yo desenfocado allá atrás. Vamos a ver, nos metemos aquí en las configuraciones. Vamos a ver, ¿dónde está un video? Creo que le pico aquí. Creo que no se movió, ¿verdad? Esto. No. Ah, aquí está. Ah, screen. No, ya me voy mi cámara. ¿Qué estoy haciendo? Estaría chido darle en horizontal. Bueno, lo que andaba buscando es. Ah, ya está el desenfoque. ¿Eh? ¿Qué tal? Interesante. Bueno, la velocidad. Ya vimos que desenfoque atrás, ella viene enfocada, ¿no? Desenfoque al fondo. Correcto. Velocidad. La velocidad sí no podemos saberla. Eso está muy cañón saberlo. Pero ¿qué importa? El ejercicio es ver qué hizo y qué aperturas más o menos. Y utilizaron aperturas grandes para que entrara mucha luz y se descontrolara el sensor y no enfocara lo de atrás. Ahí está. Vamos a ver otro ejemplo. Sale, hizo. ¿Qué hizo? Estaba oscuro allí, ¿eh? Llegó el mariachi. 2000. Hizo 2000. A ver. Sí, 2000 podría ser, ¿no? Hizo 1000, por aquí pusieron. Sí, puede ser que un hizo 1000, hizo 1600.
¿Se entiende esto del ISO? Buenísimo. Ahí está. Así funciona el ISO. ¿Le dieron prioridad al enfoque o al desenfoque? Está desenfocado. Está desenfocado. A estos desenfoques grandotes en fotografía les llamamos el bokeh. No bouquet del brandy, no. Bokeh. Y hay fotógrafos a los que nos gusta el bokeh. No el bouquet, el bokeh. Van a decir, bueno, este Leonardo, ¿qué hace? Ahora vamos a ver efectos de bokeh. A ver si lo escribí bien. Bokeh. Mira, sí lo escribí bien. Ahí está. Este es el efecto. Desenfoque. Súper desenfoque. Es bonito, nos hace sentir como nostálgicos, como en película de los años 70 de Woody Allen. Son propuestas fotográficas, propuestas creativas, estéticas. También se le llama desenfoque. Pero si llegamos y decimos y hablamos del bokeh, a ver bien salsa el fotógrafo hablando del bokeh. Está bien, ya no es nuestro taco, sabemos hacer fotos. Bueno, entonces aquí dio prioridad al bokeh. Por lo tanto, ¿qué aperturas usaron? Pues yo creo que usaron un 1.4, un 1.8. ¿Quieren un dato de esos, como dice Luisito, comunica dato perturbador? Ahí les va el dato perturbador. Nosotros estamos pensando que el 1.4 es la máxima apertura que puede tener un objetivo. Bueno, los fabricantes Canon un día dijeron, la podemos romper más. Y la industria dijo, ay, ¿a poco sí? Y que la rompen. Hacen un lente 1.2. Y enfocar uno de esos. Y miren, les voy a contar qué tan difícil es enfocarlo. Como que le dices a tu mujer, yo le digo a Cristina, te voy a hacer una foto, mi amor, pero de tus ojos bonitos. Porque ella es del este, pero tiene ojos como del oeste. Es una cosa muy rara ella. Bueno, y entonces le quiero enfocar con un 1.2 el ojo, pero las pestañas ya están desenfocadas. O sea, no logras enfocar las pestañas y el ojo al mismo tiempo. Así de desenfoque general. Y entonces los fabricantes dijeron, podemos hacerla peor. Ay, ¿a poco sí? Dijeron. ¿Y que se inventan? No el 1.2, el punto 9. Y entonces quieres enfocar el ojo y la mitad del ojo te sale desenfocado. Dificilísimo enfocarlos. El enfoque, entonces, cuando tenemos un lente que es difícil de enfocar, decimos que tiene enfoque crítico. Y no nos gusta trabajar con esos lentes. Porque aunque son muy fifís y te sientes muy conceptual y todo, trabaja con ellos, güey. No puedes. Enfocar es dificilísimo. De tal forma que prefieres trabajar con un 1.4. Y además cuesta la mitad de dinero. O una tercera parte, porque un 1.9 ha de costar 50,000 pesos. Y el 1.4 Nikon debe costar unos 12,000, 13,000. Entonces ahí ves que mejor trabajo estándar yo. Bueno, ese fue el dato perturbador del Instituto Comunica. Sale. Entonces, ¿se entiende este show del 1.2, 1.4, el enfoque, el desenfoque, todo en conjunto? ¿Se entiende el exposímetro? ¿Se entienden las galletas? Sí. Y tengo una analogía más bonita que la de la pizza, pero esa es de los megapíxeles. Luego platicamos de eso. Sale, a ver, vamos, ¿qué sigue? Ya me los acaba esta clase. Sale, pues, esta fotografía. Tomen en cuenta cosas, elementos. Tenemos ojo crítico de fotógrafo. Preguntan que si hay más luminoso que el punto 9. No, ese es el tope. A lo mejor la NASA tiene otros, pero no nos los han prestado. No los han publicado y no los han publicado que existen. Sale. A ver, esta foto. Está enfocado aquí. Y luego está enfocado aquí. Y luego está enfocado acá. Y está enfocado el mar. No está desenfocado en ninguna parte. Eso nos da una pista. Dicen por ahí que IA, ¿no? Nah, no es cierto. Si está enfocado en todos lados, se utilizaron aperturas, como decíamos con Jocelina, aperturas pequeñas. La cascada no está La enfocada. cascada está enfocada, pero está barrida. Eso nos da otra pista.
Entonces, bueno, ya ¿Es por tenemos que la se utilizó. velocidad? Claro. Velocidades lentas. Entonces ahí tenemos una pista que probablemente se tomó con un F8, un F11, un F16. Pero que conste, no son estos mismos aperturas, son todo lo contrario. Aperturas cerraditas, cerraditas, cerraditas. Entonces, si bajamos la flama, ¿qué hacemos con el tiempo? Aumenta. Lo aumentamos. Y hacemos galletas, porque bueno, hay otras cosas que distinta a la cocina. Bueno, entonces significa que se utilizó una apertura chiquita, incrementaron el tiempo. Es difícil saber el tiempo. Habría que ver. Pero también sabemos que se incrementó y esta es la segunda pista que nos confirma que sí, porque el velo de la novia, así le llamamos, velo de novia cuando las cascadas quedan así, se ve bonito, es poético. Ya ven que somos bien cremosos los fotógrafos. Ah, el velo de novia. Bueno, quedó barrida la cascada. Eso significa que utilizamos aperturas chicas, tiempos altos. Y por la hora, díganme, liso. 300, 400. Correcto, más o menos por ahí. Exactamente. 400, puede ser 600, ¿no? Más o menos. Y finalmente, ISO. ¿Cuál ISO? 1800. 1800 puede ser. La cosa es que sean ISOs muy sensibles, ¿no? Por ahí un ISO 1600. Sí. Miren, aquí un 1600, Pati 800, Mitzi 800, Janet 800, 1100, 1200. Marcia nos dice un F1.2. Por ahí pueden ir las focales, ¿eh? 1700, 1600, Ahí está. La focal fue 1.4. La velocidad, les digo, es difícil saberla, porque esa es la variable más incalculable. Porque salvo que encontremos que hay barridos muy pronunciados, no se puede detectar la existencia. ¿Cómo ven? Si Muy entendieron este interesante. asunto en su totalidad, Interesa. buenísimo. Sale, si entendieron este tema en su totalidad, felicidades, ya saben hacer foto. Hay que practicarlo. Pero en esencia esto es la foto. Y está divertidísimo esto porque pues podemos hacer muchas cosas porque ya tenemos herramientas creativas, ¿no? Vimos la semana pasada el tema de la iluminación, ¿se acuerdan? Eso es una herramienta creativa. La luz, la sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita tenemos el elemento creativo del enfoque, el desenfoque, el elemento creativo del ISO, porque también se pueden hacer combinaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se llama luz alta. Miren ustedes, voy a compartir. Ya se ve mi pantalla. En fotografía, miren, está esto, que se llama llave baja. ¿Y qué hicieron? Hacer fotografías en la oscuridad con ISO bajito. O sea, lo contrario, ¿no? Y también está lo contrario, que es la llave alta. ¿Qué hicieron? Pues en condiciones de mucha luz subieron el ISO. Se vale, ¿por qué no? No, tampoco están los aurores como en Harry Potter ahí detrás de ti, ¿no? No, y se vale hacer esto. Entonces, no solamente el ISO se trabaja allí, se puede trabajar abajo, se puede trabajar arriba y a ver qué sale. También es parte de la experimentación. Y eso es bonito, tener una disciplina en la cual tenemos tantas posibilidades de expresarnos, de manifestar cosas. Y
en el momento y a partir del momento en el que tú sabes dominar todo esto, en el que sabes controlarlo, lo has experimentado, se vale que empieces a romper reglas. Igual no antes, porque ahí se puede incurrir en algo que me parece perverso. Y siempre me parece el perverso el no capacitarse, las normas, romperlas, pero por ignorancia, no romperlas por una cuestión consciente. Y es bonito cuando te sabes las reglas, las respetas, pero también ya después más adelante el respetarlas es romperlas. Y es una cortesía para con ellas. Tan te sé bien que te experimento, por favor. Y yo creo que si nos pudieran responder las reglas, te digan, bien, entonces, ¿no? Eso puede ser interesante. Bueno, este es el tema de la Santísima Trinidad. Dudas, comentarios, déjenme leer el chat. Pati dice, yo sigo practicando, profe, pero yo hago fotos para 15 años. Si quieren, luego platicamos un poquito de eso. Bien interesante las fotografías de 15 años. Wow, se ve increíble. Yo creo que es de las high key, low key. Yo estoy practicando, me encanta la fotografía y quiero ser profesional también para video, estoy practicando. Yo quiero aprender todo acerca del tema, se me hace muy interesante. También a mí me gusta mucho la fotografía, dice Alma Rosa, y me gustaría aprender para tomármelas a mí misma y a mis peques. Ya me dice, yo soy novata. Pues aquí vamos a aprender muchas cosas interesantes. Todo bien, dice Iván. Ahora queda practicar. ¿En alguna clase habrá de video? No, no tenemos la posibilidad de video. Estaría interesante, ¿no? No se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Hay como de análisis cinematográfico. O como para hacer video y cosas técnicas y todo esto. Voy a pensar. Sale, pues, oigan, no hay dudas entonces, ¿verdad? Les comparto el link de la asistencia. Dice Alma Rosa, se necesita un teléfono de gama alta. No es preciso. Les voy a compartir al ratito unas aplicaciones que pueden descargar y ahí experimentar. Lo interesante y lo importante de este taller es que esto lo tengan claro. Porque eventualmente, si le están preguntando, es que con mi cámara no sé si funciona. No importa, eventualmente las cámaras llegan. Yo un día tuve una cámara y pues yo estaba así como limitado. Pero hice un esfuerzo y luego de un año me compré una mejor. Y luego vine de chillón con mi papá y le dije, ¿me prestas tu tarjeta de crédito? Y me la prestó. Y pues ahí me ven 14 meses pagando una cámara. Y la compré. Y como 5 años después mi hermana tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos y vi que había una cámara allá. Y mi hermana me prestó su tarjeta de crédito y la pagué a 6 meses. Yo trabajaba nada más para pagar la cámara. Pero bueno, tenía la chance de que mis papás pues ahí echaban una tortillita, ¿no? Estaba bien. Y mucho tiempo después, hace como 8 años, pero miren ustedes, o sea, mi primera cámara a los 21 años, tengo casi 37 años. Y he tenido 3 o 4 cámaras y siempre en ese proceso. La última cámara que me compré, me la compré en un venta nocturna de Liverpool y la pagué 24 meses, pero ya fue una cámara de 60,000 pesos, porque yo me dedico a eso. Y porque tener una cámara de ese tipo a mí me hace sentir seguro en términos de que si se me cae, y miren que el gato me tiró el otro día la cámara, y afortunadamente tiene cuerpo de tungsteno, de lo mismo que está hecho Terminator, que mejor hizo un agujero en el piso y no le pasó nada a la cámara. Y también me ha tocado ir a hacer fotografías al Nevado de Toluca y lloviendo, y mi cámara no le pasó nada, está sellada para que no le entre humedad. Pero también, si no vas a hacer fotografías de ese tipo, pues qué sentido tiene que te compres una cámara que esté sellada para la humedad, ¿no? Entonces, este es el punto. Eventualmente se pueden comprar una cámara, pero estas cosas son cosas que son universales, funcionan con el celular, y qué mejor que ahora en diciembre llegue el primo menso. Dice Paco Ignacio Taibó, el escritor, que todos tenemos un primo menso. Entonces llega el primo menso con la cámara que le compraron, que no sabe usar, y le digamos, quítate, y practiquemos ahí un ratito con su cámara. Unas buenas fotografías. Y eventualmente yo les quiero decir que seguramente ustedes en sus casas, en sus respectivas casas, pues son ya los más versados en fotografía. Salvo que haya un fotógrafo por ahí que se dedique a hacer fotografía, ustedes son los más fotógrafos de sus casas. Lo cual les mete
en la zona de ser ya fotógrafos, fotógrafas. Y como siempre digo en este taller, si camina como cocodrilo, o si camina como pato y tiene plumas de pato y tiene patas de pato y hace cosas, pues es que ha de ser pato, ¿no? Igual, si ya anda haciendo fotos, ya anda que con la cosquilla de la cámara. Y Leonardo, la Canon EOS Rebel T6 es buena para iniciar fotografía, como pregunta en Edith. Pues es que ha de ser fotógrafa, ¿no? No anda pensando en a lo mejor comprar plantitas, no, está pensando en la cámara. Y esa es la comezón del fotógrafo. Ya estás enrolado, ya eres fotógrafa, ni modo. Y es bien bonito ser fotógrafo, ¿no? A ver, déjenme leer el chat. Mariana levantó la mano, yo aventándome mi monólogo y Mariana con su manita arriba. No, está Marina, perdón, perdón. interesante, está interesante lo que comenta, así que sin problema. En cuanto a aplicaciones para editar Ujú. fotos, Para editar fotos, hay una que, mira, yo estuve viendo eso y los fotógrafos tenemos la mala costumbre de habernos casado con marcas. Y en este caso, los fotógrafos nos casamos con una marca que se llama Adobe o Adobe. Y esa tiene sus marcas para hacer edición de fotografía como a varios niveles, dentro de las cuales está Photoshop y Lightroom. Pero ahora en el tiempo de la revolución, hubo casas productoras que desarrollaron sus equivalentes de manera económica. Y yo por una especie de flojera mental, que yo sí me recrimino y me estoy recriminando ahorita, no me he acercado. Pero creo que lo que conviene es que pronto yo me acerque a ver cuáles son las que son libres. Porque tú dirás, bueno, ¿y cómo te diste cuenta de eso, Leo? Porque yo mucho tiempo para editar cine utilizaba la marca de Adobe, que se llama Premiere y After Effects. Son como las dos. Una es para editar video y otra para hacer efectos especiales. Pero un día me recomendaron uno que es libre, que se llama DaVinci Resolve. Y viendo DaVinci vi que es el que usan ya para hacer las películas en Hollywood. Obviamente tienes que comprar el grandototote para las computadoras grandotototes. Pero yo tengo una compu chiquita, entonces el bien para hacer mis videos. No cuesta un centavo ese programa. Y es buenísimo. Entonces, en ese mismo sentido, me puse a investigar las que son libres. Pero bueno, esa cosa, esa información relacionada a la libre, yo les prometo que es un tema que en las próximas 5 semanas, que es lo que va a durar el taller, yo me voy a acercar para traerles la información bien. Porque ahorita les puedo dar la información a la mitad. Y sé que para el teléfono celular, la casa Adobe o Adobe tuvo la buena onda de liberar su programita, ahí muy mezquinamente, que se llama Lightroom portable para teléfono celular. Y dentro de todo tengo que decir que tiene buenas cosas y funciona. No, se los anoto. Se llama Lightroom y lo hay tanto para Android como para el iPhone. Entonces descárguenselo, pueden ir experimentando en eso. Pero después yo les traigo la información completa con la competencia, ok, que creo que mil estamos en gracias. tiempos de otra variedad de libertad, donde tenemos que darle espacio a eso. No, gracias a ti. ¿Qué más? Déjenme el chat. Ah, bueno. Atex, yo no me he registrado en las sesiones, no me he dado cuenta de que comparte el link de la asistencia. ¿Cómo hago para confirmar que están las anteriores? Mándame un mensaje a través de la plataforma diciéndome esto mismo. ¿Por qué a través de la plataforma? Porque a través de la plataforma yo puedo hacerlo válido porque supervisan la plataforma. Entonces digo, mira, me escribió la plataforma y ya con eso yo puedo hacer válidas las asistencias. ¿Qué se toma? Se ve muy bien, parece de 25 años. Ay, ¿qué te toma? Decía mi mamá, te agradezco mucho. ¿Qué otro objetivo se podría adquirir para mejorar la calidad de foto? ¿Quieren que hablemos de ese tema? Es que ya se hizo noche y me da pena con ustedes. Así que, nada, me dicen que sí, pero sí, ya nos vamos o hablamos del tema. Dice Janet, la cámara que tengo es Nikon 3300. Yo quisiera tener una, pero la verdad no la sé usar, jaja. Solo me he movido con mi teléfono. ¿Nos dan los nombres de las páginas del taller? Órale, sí. Les mando un correo con los nombres de las aplicaciones. O aquí lo menciono en la siguiente sesión. Ahorita cortando la sesión me pongo a ver eso. Lo escucho entrecortado. ¿Será que es porque está lloviendo en mi localidad? Ok. Lightroom, gracias. Sí se escucha medio cortado, escucha bien. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí me escucho bien?
Sí, se escucha. Sale pues. Ahí está, me dicen que lo dejamos para la siguiente semana. Lo vamos a dejar para la siguiente semana, pero con la premisa de que por favor recuérdenme del tema de las cámaras la siguiente sesión, porque es un tema donde podemos hablar media hora y se puede extender más. Entonces, para los que se tienen que ir, que es una información útil, vamos a dejarlo para la siguiente sesión. ¿Sale? Sale, vale. Dioselina, qué pacho. Entonces, Dígame. como sí me recomienda el objetivo 50 milímetros, Es un paso 1.8. natural. Es un paso natural en lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Está bien entonces? De hecho, ¿O hay algún otro que me sí, recomiende? sí. No, mira, el 50 es por mucho el objetivo más versátil que existe. Y es versátil por muchas cosas. La principal es muy luminoso. Ajá. Miren, el tema de los Fs en los objetivos es como un coche. Hay coches que traen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y están bien. Pero hay coches que traen hasta séptima velocidad. Y están mejor. Te da para hacer mucha variedad de cosas. Entonces los objetivos van a traer 11 y de allí para abajo, ¿no? Y de repente te vas a encontrar 3.5, 2.8 y hasta allí. Y el objetivo que tú estás diciendo es más versátil porque trae todos esos, más aparte 2.8, el 2.0, el 1.8. Después que va a seguir, eventualmente vas a decir 1.4, a ver qué se siente. Es como comprarte un coche con velocidad 8. Bueno, un camión trae velocidad 8, ¿no? Pero imagínate un coche para agarrar mejores velocidades, más velocidades. Esa es la característica de un 1.4. Y eventualmente vas a decir, Leonardo me contó el 1.2, ¿qué se siente? ¿Quién tiene uno? Préstenlo. O lo rentas, ¿sale? Entonces el paso natural es que te compres un 50 milímetros, 1.4. Platicamos de eso a detalle en la sesión. Porque me parece un tema bien importante y bien interesante. Y es un tema eh, que me doy cuenta que tenemos que platicar, porque ya me han preguntado muchas veces. Y justamente esa cámara con ese objetivo voy a investigar por qué, ¿eh? Pero eso lo vemos en la siguiente sesión. ¿Dudas, comentarios? Ya vamos a pararle. Muchas gracias. Bonita noche. Todo excelente. Gracias a ustedes, que tengan bien bonita semana. Y pues siendo las 8:45, como siempre digo, declaramos esta sesión de la comunidad de la medianoche levantada. Cuídense mucho. Por acá nos vemos. Creo que a mí nunca me escuchó. No, Es que yo preguntaba cómo se no. encuentra en sus redes sociales. Ah, en el estudio tengo, no sé cómo estoy en el estudio, espérame. Mm, mm, mm. Tengo las redes sociales de mi estudio fotográfico. Miren ustedes. Así aparezco. No uso casi Facebook. Mira, es así aparezco en Instagram con el estudio. Y ahí pueden ver un poco del trabajo que hacemos. Se vale criticar, con toda la confianza. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Bonita noche. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Descansen.